Muy buenos días tengan todos, queridos hermanos. Les saludamos de parte del Cuerpo Pastoral este domingo 3 de mayo. Le comparto que hoy estamos empezando una nueva serie de mensajes y a esta serie le hemos titulado Principios del Desarrollo de la Iglesia. Y hoy vamos a ver un primer principio. Pero antes de empezar, quiero preguntarles lo siguiente. ¿Qué se necesita para hacer desarrollar el cuerpo de un niño recién nacido? Todos quienes hemos tenido el privilegio de ser padres, usted recordará que fuimos instruidos por los pediatras que nuestros hijos necesitaban de cosas fundamentales para poder desarrollar una buena salud y un buen crecimiento. Cosas, por ejemplo, como una buena alimentación, como una buena hidratación, también una buena higiene, buen descanso y vacunas de prevención. Y a los jóvenes que todavía no son padres, que esta mañana nos escuchan, quiero decirles que todas estas cosas recibieron ustedes de sus padres. Bueno, y dejando la infancia y la niñez y convirtiéndonos en jóvenes y adultos, aún continuamos en nuestra vida necesitando de todas aquellas cosas, de una buena alimentación, buena hidratación, descanso, para que nuestra salud se mantenga, para que nuestro desarrollo se mantenga. Y sabe, de manera similar, de manera semejante, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, nació cuando aquellos discípulos allá en Jerusalén, hace más de 20 siglos atrás, creyeron en Jesús. Creyeron que Jesús era su Salvador al morir en aquella cruz. Y aquel conjunto de creyentes igualmente necesitaban para su buena salud espiritual, para su buen desarrollo espiritual, necesitaban de principios de vida dados por Dios. Esos principios fueron vividos por ellos, por aquella iglesia naciente, asegurándole su crecimiento, asegurándole un desarrollo saludable. Y han quedado registrados esos principios en el libro de Hechos. Y por eso, esta nueva serie que estamos predicando, los queremos recordar esos principios, queremos aprenderlos. ¿Sabe por qué? Porque los necesitamos. Porque aunque somos la iglesia del siglo XXI ya, necesitamos seguir viviendo estos principios para nuestra salud, para nuestra buena salud y para nuestro desarrollo espiritual. Así que empecemos meditando este primer principio, el cual es el poder del Espíritu Santo llenando la vida de todos los creyentes. Por eso el título de este mensaje es Vive el poder. Le voy a invitar que podamos leer Hechos capítulo 1, verso 8 solamente, y después vamos a leer Hechos capítulo 2, los primeros versos. Yo le voy a ir indicando. Hechos capítulo 1, verso 8 dice: Jesús les dice a los apóstoles: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El capítulo 2, los versos 1 en adelante dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban o vivían entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar a los apóstoles y discípulos en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿acaso no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y continúa el verso 11, dice Lucas: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Y luego el verso 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie,
con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Hermanos, cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, nos referimos de aquella fuerza, de aquella energía, aquella capacidad que el Espíritu Santo le da a nuestras vidas para transformar nuestra debilidad en fortaleza. Le voy a compartir en los siguientes minutos 3 aspectos de cómo vivir el poder del Espíritu Santo, basados en el pasaje que hemos leído. Estos 3 aspectos, le adelanto, son: reconoce tu necesidad del poder de Dios. El segundo es: busca ser lleno del poder de Dios. Y el tercero es: cumple con tu propósito en el poder de Dios. ¿Ok? Vamos a ver el primero: reconoce tu necesidad del poder de Dios. Y otra vez te hago una pregunta: ¿quién necesita de poder? ¿Quién necesita de fuerza o de fortaleza? La respuesta es obvia, ¿no? El débil, el vulnerable, el frágil. Y precisamente estas palabras de Jesús cuando se dirige a los apóstoles diciéndole: pero recibiréis poder. Vayan a Jerusalén, quédense ahí y recibiréis poder. Las palabras de Jesús están implícitamente diciéndoles que ellos son débiles y frágiles y que necesitan de ser revestidos de poder. Porque aquellos apóstoles y aquellos discípulos en verdad estaban necesitados de poder. Si es que hay alguna duda, basta con recordar lo que dicen los evangelios de Juan y Lucas, que a la muerte de Jesús ellos fueron y se encerraron en una casa, a puerta cerrada, por miedo a los judíos, tenían miedo a los hombres. Y que algunos de ellos aún el domingo de resurrección decidieron dejar Jerusalén y regresar a sus lugares, todos desanimados, frustrados, entristecidos, abatidos, como vencidos. Pero también nos dicen los evangelios que el día en que Jesucristo se apareció en medio de ellos fueron incapaces de poder aceptar de que era Jesucristo resucitado. Y aún más, terminaron teniéndole miedo también al mismo Jesús. Estos creyentes, nuestros hermanos, conformaban la iglesia cristiana naciente. Eran débiles en su fe, débiles en sus convicciones, dudosos de lo que fueron enseñados por Jesús, tenían miedo a los hombres, no eran valientes, todo lo contrario. Pero allí, cuando Jesús les dice que necesitan ser investidos de poder, ellos lo aceptan. No argumentan nada, ni se sienten ofendidos, simplemente ellos reconocen que necesitaban de fortaleza espiritual, reconocen su debilidad y su necesidad. Y aún su obediencia, el hecho de quedarse en Jerusalén, muestra pues también este humilde reconocimiento. Y hermanos queridos, nosotros no somos tan diferentes a ellos, ¿no le parece? No somos diferentes a ellos en ese momento de su fe. Porque nosotros podemos ser muy decididos, podemos ser, fuertes para nuestro trabajo, nuestra empresa, nuestros negocios. Podemos ser fuertes y firmes en los proyectos personales o familiares, pero para lo espiritual, entonces somos débiles, frágiles y vulnerables. Yo te pregunto, hermano, querido, creyente, ¿quieres vivir el poder que el Señor tiene para ti? Empieza entonces reconociendo tu debilidad. Este es el primer aspecto que estamos compartiendo. Reconoce tu debilidad. Y hay 2 áreas en nuestra vida como creyentes en las cuales debemos reconocer nuestra necesidad. Una de ellas es nuestra santidad de vida. En nuestra santidad de vida. Necesitamos del poder del Señor, del Espíritu Santo, para vivir una vida en santidad para Dios. Por ello, Pablo, recordarás que en Efesios 5:18 nos dice a los creyentes: sean llenos del Espíritu Santo. Necesitamos ser llenos, porque necesitamos de esa fuerza del Espíritu Santo para vencer tentaciones, para vencer apetitos de nuestra carne, poder para vivir en santidad. Pero también otra área
es en el área de nuestro servicio al prójimo. Necesitamos poder para cumplir todas las tareas y las acciones que debemos hacer con nuestro prójimo, que la palabra nos manda que hagamos con nuestro prójimo. Y todas esas acciones y tareas suelen ser numerosas y a veces agotadoras. Todo aquel hermano que me esté escuchando, que sirve en la iglesia y fuera de la iglesia a su prójimo, sabe que podemos llegar a estar agotados y necesitamos del poder de Dios para poder servir al prójimo. Pero una tercera que le quiero mencionar, una tercera área, es nuestra responsabilidad de evangelizar. Necesitamos del poder del Señor para hablar constantemente a otros de Cristo, porque ese es el propósito de la iglesia, el predicar el evangelio a toda persona, haciéndola discípula de Cristo. Pero luchamos con nuestra debilidad porque tenemos vergüenza, porque tenemos temor al hombre, porque tenemos inseguridades en nosotros. Necesitamos del poder del Señor para que nos impulse a hablar con denuedo y que quite toda vergüenza y todo amedrentamiento, que quite todo temor de nosotros y poder cumplir con nuestra responsabilidad de evangelizar. Pero hermanos queridos, aquí en este aspecto tenemos un obstáculo. Y ese obstáculo es que nos cuesta reconocer nuestra debilidad. Nos cuesta. Pero quiero decirte que cuando nos humillamos y reconocemos nuestra debilidad, entonces el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas. Recuerda las palabras de Jesús que le dijo a Pablo, cuando Pablo le decía, quítame de esta enfermedad, esta debilidad que tengo. Jesús le respondió, mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando uno reconoce su debilidad, entonces se hace manifiesto el poder de Dios en nuestras vidas. Entonces, hermanos, empieza a vivir el poder de Dios reconociendo humildemente tu debilidad. Pero el segundo aspecto es, busca ser lleno del poder de Dios. Busca ser lleno del poder de Dios. Y te digo otra pregunta más. ¿Qué hace aquella persona que necesita urgentemente de algo importante para su vida? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo actúa? Seguro estarás de acuerdo conmigo que esa persona anhela lo que necesita fuertemente. Lo busca encontrar lo que necesita. Lo espera con ansias, se esfuerza en obtenerlo, ¿verdad? Y cuando vemos el pasaje bíblico, vemos que aquellos creyentes, nuestros hermanos en Cristo, luego de reconocer su necesidad, nos dice el pasaje que obedecieron en quedarse en Jerusalén. Pero ¿sabe qué? Yo creo que además de ser obedientes, era el deseo dentro suyos de recibir lo prometido por Jesús, de ser investidos de poder para sus vidas. ¿Sabe que el Evangelio de Lucas, relatando este preciso suceso, dice que aquellos apóstoles y demás discípulos en ese lugar del aposento alto estaban orando y rogando unánimes mientras esperaban? Y yo me pregunto, ¿qué es lo que oraban? ¿Qué es lo que rogaban? ¿Qué pedían a Dios? Y sabe, seguramente ellos daban gracias a Dios por haber enviado a su Hijo Jesucristo para salvarles. Tal vez le daban gracias por haberle conocido, por haber sido elegidos para servirle. Pero creo que también rogaban, clamaban, diciendo, Señor, cumple tu promesa, cumple lo que nos prometiste, manda tu Espíritu Santo para que nos llene de poder. Porque creo, hermanos, que ellos, entendiendo su necesidad, deseaban ser llenos de esa fuerza que les hiciera hombres, discípulos, mujeres, discípulos fuertes y fieles para el Señor. Tal como aquel ciego, ¿te acuerdas? Camino a Jericó, aquel ciego que gritaba y gritaba, y a pesar que lo callaban, él seguía gritando para encontrar la atención de Jesús. ¿Por qué? Porque quería obtener algo de Jesús, la sanidad. Como aquella mujer también, aquella mujer enferma que se abrió paso entre la multitud para poder tocar el borde del manto de Jesús, porque quería obtener, deseaba obtener sanidad de Jesús. Así que, hermano,
busca el ser llenos, desea, anhela buscar ser lleno del poder del Espíritu Santo. Este deseo que debe haber en nosotros es el mismo deseo que hay en nuestra alma, que nuestra alma siente por estar cerca de Dios recibiendo vida. ¿Recuerdas como David decía en el Salmo 42, como el siervo brama sediento por las aguas, así clama por ti, oh Dios, mi alma? Así que así debe ser nuestro deseo por el poder del Espíritu Santo. Debe ser también nuestro deseo tan parecido como el deseo que tenemos de conocer más a Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, tal como dijo Pablo, ¿no? Le decía a los hermanos de Éfeso, de rodillas clamo y pido a Dios para que lleguen a conocer el amor de Cristo en toda su plenitud. Así debería ser este anhelo, esta búsqueda por el poder del Espíritu Santo. Aquí tenemos también, sin embargo, hermanos, otro obstáculo. Sí, aún tenemos un obstáculo aquí. ¿Y sabe cuál es ese obstáculo? Nuestro contentamiento espiritual. Nos contentamos en lo espiritual con poco. Nos conformamos con saber que el Espíritu Santo está en nosotros, pero no queremos más de él. Para nosotros es suficiente que esté el Espíritu Santo. Sin embargo, el apóstol Pablo justo corrigió eso. Por eso es que en Efesios 5:18 lo hemos dicho antes, que él dijo, sean llenos del Espíritu Santo. Y hermanos, el sentido en el griego cuando él dice, sean llenos del Espíritu Santo, es que sean llenos y continúen siendo llenos. Que no se detenga esa llenura. Y esa llenura viene a transformar nuestras vidas. Así que, hermano querido, hermana querida que me escuchas, no te contentes con tener al Espíritu Santo viviendo dentro de ti, porque hay más poder transformador de parte del Espíritu Santo para ti. Pero hay otro obstáculo también aquí. ¿Y sabe cuál es ese otro obstáculo? Son las motivaciones extrañas. Sí, algunos creyentes carnales desean el poder de Dios en sus vidas solo por orgullo, por querer enseñorearse de otros. Como aquel hombre, tal vez recuerdes, aquel hombre llamado Simón en Galilea, que hasta ofreció dinero para poder comprar el poder del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque quería simplemente tener poder sobre otros. Y tristemente se ha repetido en nuestros tiempos, en el mundo cristiano, aquella motivación extraña de Simón. Y entonces vemos a personajes, ¿no? Diciéndonos que ellos mismos tienen el poder para sanar. Y nos dicen que ellos mismos tienen poder para hacernos ricos y prósperos. Y que ellos mismos tienen el poder para darnos una experiencia de éxtasis. Sin embargo, solamente quieren tener poder para controlar a otros. Pero en nosotros no puede ser así. No debe ser así, hermanos. Debe haber un anhelo, un deseo de buscar ese poder por las razones y motivaciones correctas. Entonces, vive el poder de Dios reconociendo tu debilidad, pero también buscando con anhelo ser lleno del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, el último aspecto es cumple tu propósito con poder de Dios. En nuestra lectura que hemos tenido esta mañana, Jesucristo les recuerda a sus discípulos su propósito, su razón de ser. Tienen que ser testigos de Jesús en todo el mundo. Eso significa que debemos hablar de Cristo a todas las personas que podamos, hasta donde podamos llegar, hasta cuanto nos dure nuestra corta vida. Este sigue siendo el propósito para todos los creyentes de todos los tiempos. Y aquellos primeros creyentes fueron investidos con poder y el Espíritu Santo les capacitó sobrenaturalmente, dándoles la capacidad de hablar hasta nuevos lenguajes que ellos no conocían, porque ellos necesitaban precisamente hablar nuevos lenguajes para poder cumplir su propósito. Pero también porque era la oportunidad precisa para que puedan compartir a miles
de judíos que se encontraban allí en Jerusalén. Así que hemos leído que el Espíritu Santo, con un estruendo, con un viento fuerte, convoca a miles de ciudadanos y visitantes que estaban allí en Jerusalén. Estos miles venían de diferentes lugares, ¿no? Diferentes y lejanos lugares, con sus propios lenguajes y dialectos. No todos entendían griego o hebreo, pero era la oportunidad de hablarle de Cristo a miles, y el Espíritu Santo no desperdició la oportunidad. Por eso llegó ese día, les capacitó y ellos no se quedaron. Fíjese, hermano, ellos, esos 120 discípulos, no se quedaron en la casa, sino que salieron y seguramente se acercaron a las personas que estaban allí en las calles y les hablaron de las maravillas de Dios, que Dios hizo a través de Jesucristo. Lucas, que escribe tanto el Evangelio como el libro de Hechos, Lucas, que era griego, él dice, todos, aun los que no éramos judíos, escuchamos en nuestra propia lengua las maravillas de Dios, las maravillas que hizo Dios a través de Jesús. ¿Y por qué sucedió todo esto? Porque fueron llenos del Espíritu Santo y porque cumplieron su propósito. No se negaron a cumplir su tarea de hablar a otros de Cristo. Lo hicieron. Quiero terminar compartiéndote algo personal. Mira, mi familia y yo en el año más o menos 2009 escuchábamos de las misiones transculturales. Y sabes, yo escuchaba y dentro tenía temor y decía, ¿cómo puede ser esa experiencia de ir a otra cultura? Y decía, qué temor. Pasó el tiempo y el Señor llamó a nuestras vidas a las misiones transculturales. Yo quería cumplir mi propósito y hablaba de Cristo aquí en Lima, hablaba a otras personas de Cristo, pero tenía temor de ir a otra cultura, porque mi miedo era, ¿cómo me gano la confianza de nuevas personas diferentes a mí? También tenía temor al reto tan grande que se me abría de empezar una nueva iglesia de cero. Y verdaderamente quiero decirles, hermanos, que es un gran reto empezar una iglesia de cero. Y entonces tenía este temor. Así que durante una conferencia misionera, durante algunas noches de esa conferencia, Dios llamaba a mi corazón y yo reconocí mi debilidad delante de Él. Y el Espíritu Santo nos llenó, a mí y a mi familia, de su poder. Quitó todo temor, toda inseguridad. Y entonces fuimos enviados a otro país, a otra cultura. Decidimos cumplir nuestro propósito. Y así fue que sucedió. El Señor nos permitió abrir una iglesia local y debería más bien decir que le ayudamos al Espíritu Santo, porque fue Él quien lo hizo y nosotros simplemente le pasamos los ladrillos, pero cumplimos con nuestro propósito. Hermano querido, hay un propósito que cumplir. Tú y yo, todos tenemos un propósito que cumplir. Continuar hablando de Cristo a otras personas. Termino diciéndote lo siguiente. Tenemos que vivir el poder del Espíritu Santo porque para eso fue dado y está dispuesto para cada uno de nosotros los creyentes. Y es más, ya hemos reconocido esta mañana que lo necesitamos. Así que vive el poder de Dios, vive el poder del Espíritu Santo. En primer lugar, reconociendo tus debilidades. En segundo lugar, buscando con anhelo ser lleno. Y en tercer lugar, cumpliendo con hablar a otros de Cristo. Dios te bendiga. Estos son nuestros anuncios.
todos los miércoles a las 7:30 p.m. nuestras noches de clamor. Y todos los domingos a las 9:30 de la mañana nuestros cultos de celebración. Y todos los días desde las 7 a.m. nuestras mañanas de oración vía online. Y la EBDS anuncia sus estudios bíblicos online. Los domingos de 4 a 5 de la tarde con el curso Dones del Espíritu Santo, Avanzando hacia la Madurez 2 para aquellos que terminaron Avanzando hacia la Madurez 1 y Ética Cristiana para hermanos bautizados que están en el nivel 2. Y los domingos de 6 a 7 de la noche con el curso Mi Nueva Alianza con Dios 1 y Mi Nueva Alianza con Dios 2 para aquellos que terminaron Mi Nueva Alianza con Dios 1. Y necesitamos 1000 donantes de sangre que se están requiriendo para dar vida a más de 1000 niños y pacientes oncológicos. Llama a Secretaría para llenar el formulario y no tener problemas al trasladarte. Las donaciones serán el 16-23 de mayo. Sé parte de esta campaña, Tu Sangre Me Dio Vida. Para cualquier consulta o pedido de oración, llama o manda un mensaje por WhatsApp al 989-265-233 o escríbenos a iglesia@alianzasanmiguel.org. Comparte nuestras transmisiones a través de todas tus redes sociales. Dios los bendiga.